Bienvenidos a esta conferencia sobre alteraciones del equilibrio del Hospital Británico de Buenos Aires. Esta conferencia está dirigida a la comunidad no médica, o sea, tiene conceptos que la idea que tenemos es que les sean útiles para saber a qué médico asistir en caso de que tengan alguna alteración del equilibrio y tomar algunas medidas de prevención en caso de que o los tome desprevenidos o ocurra algo a repetición que puede ocurrir en casa y puede traer algún riesgo de caída. La idea es que cuanta más educación tengamos, mejor va a ser para todos, y en estos últimos años estos conceptos sobre alteraciones del equilibrio han variado mucho, y es muy importante difundir lo más que podamos el conocimiento médico al respecto. Les doy la bienvenida entonces. Entonces, ¿cómo es que sentimos en qué posición estamos y cómo nos movemos? Por diferentes sensores que hay en el cuerpo. Por ejemplo, en el oído interno están los sensores que escuchan, o sea, los receptores de la audición dentro de la cóclea, que lo que sirve es para darnos orientación de dónde vienen las distintas fuentes sonoras, y están los receptores del equilibrio que sirven para sentir en qué posición está la cabeza o cómo se mueve la cabeza respecto al eje gravitacional de la Tierra y al espacio. Los pies nos permiten sentir cómo estamos apoyados sobre el suelo y qué superficie tiene donde nos apoyamos. Las grandes articulaciones, que son rodilla, tobillo y cadera, que permiten también sentir en qué posición están las piernas y el tronco sobre las piernas, los músculos cortos del cuello y las articulaciones del cuello, la vista, que nos da una idea de a qué distancia están los objetos de nuestro cuerpo, y por último el sistema nervioso central, o sea que es donde se integra toda esta información para que nosotros tengamos una idea de en qué posición estamos en relación a todo lo que nos rodea o nos circunda, y cómo nos estamos moviendo, o sea, nos ayuda a controlar la estabilidad y el movimiento, fundamentalmente el cerebelo y la corteza cerebral, que nos permite tener conciencia de en qué situación de movimiento estamos. Entonces, el movimiento de la cabeza se siente en los oídos. Hay receptores que permiten sentir si yo estoy moviéndome respecto a la gravedad o si estoy haciendo movimiento de la cabeza en ángulo. Estos receptores son los canales semicirculares y los receptores gravitacionales, de los que después va a hablar más la doctora Varela en la segunda charla, que son los receptores con otolitos. Entonces, cuando nosotros miramos el canal auditivo, usamos a veces un otoscopio o usamos un microscopio, y lo que hacemos es miramos desde la oreja, y ¿qué es lo que llegamos a ver? Llegamos a ver hasta el tímpano. Como el tímpano normal es transparente, a veces vemos a través del tímpano, que es ligeramente transparente, las estructuras que están por detrás, que son las del oído medio. Entonces el oído externo es la oreja, el canal auditivo, que es donde se arman los taponcitos de cera, y el tímpano y el oído medio es la caja del oído medio con la trompa de Eustaquio y los huesecillos. Entonces nosotros podemos ver esto, que es un tímpano normal. Ven que tiene acá una luz que refleja y es ligeramente transparente, y por transparencia se ve atrás los otros huesecillos. O podemos ver, por ejemplo, si tienen cera en el canal auditivo, si se metió un cuerpo extraño, y generalmente un nene. Cuando yo era chica bueno, todavía están las lapiceras, las Bic, y entonces se metían la tapita de atrás a veces una piedrita, a veces un algodón. Si hay una infección en el oído externo medio, si hay mucosidad en el oído medio, o si el tímpano está perforado. Pero haciendo esta observación, nosotros observamos entonces el oído externo y parte del oído medio, pero no podemos ver el oído interno. El oído interno se evalúa indirectamente de acuerdo a cómo funciona. Entonces, este oído interno siente los sonidos, pero también siente cómo se mueve y en qué posición está la cabeza. Entonces tiene una parte que es más anterior, que se llama la cóclea, que siente los sonidos, y una parte más posterior, que se llama el vestíbulo, que siente los movimientos de la cabeza y en qué posición está la cabeza respecto al eje de la gravedad. Para sentir en qué posición está,
tiene un peso que está generado por unas concreciones de calcio, que es lo que la gente le llama las piedritas, que son unos otolitos que se mueven de acuerdo a cómo yo pongo la cabeza respecto a la gravedad. Y por otro lado tiene estos canales que se ven acá como unos semicírculos, que sirven para medir todos los movimientos de la cabeza en ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hace el oído cuando siente los movimientos de la cabeza? Ajusta la estabilidad del cuerpo y ajusta la mirada. O sea, actúa sobre los ojos. Por eso, cuando nosotros revisamos cómo funciona el oído interno para el sistema del equilibrio, van a ver que nosotros valoramos los ojos, porque ajusta el movimiento ocular de acuerdo al movimiento de la cabeza para que yo pueda tener una mirada estable y no salte todo. Si yo no tuviese este reflejo generado en el oído, que se llama el reflejo vestíbulo ocular, para el control de la estabilidad de la mirada, yo vería todo como si filmase mientras voy caminando con una cámara y después miro la filmación proyectada en una pared. Van a ver que se sienten todas las pisadas de quien fue filmando, y eso es lo que yo, si soy la persona que filma, no veo porque tengo este reflejo. Pero cuando veo la filmación, el reflejo no está, y ahí veo cómo salta todo. Eso es el fallo de este reflejo, cuando veo la filmación que salta. Entonces, como dijimos recién, tiene receptores otolíticos que se llaman utrículo y sáculo, que tienen otolitos. Sirven para sentir posiciones de la cabeza o aceleraciones en línea, como puede ser un ascensor, o que arranque el tren, el subterráneo, por ejemplo. Y los canales semicirculares que sirven para sentir todo tipo de aceleraciones en ángulo. Como en general los movimientos que hacemos son combinados, por ahí subo en el ascensor y hago así, o voy en el tren y hago esto, se activan los distintos receptores combinados. Entonces, siempre me revisan los ojos porque el oído controla el movimiento de los ojos. ¿Qué es lo que controla? El oído siente a qué velocidad yo giro la cabeza, por ejemplo en este caso hacia mi derecha, a qué velocidad giré hacia la derecha y siente que giré hacia la derecha, y lleva a la misma velocidad pero en sentido contrario a los ojos para que yo pueda mantener la mirada en la cámara. Ese es el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, cuando esto falla, se producen unos movimientos que se llaman nistagmos. Esto es lo que les miramos nosotros cuando buscamos un vértigo por otolitos. Fíjense, un vasito del ojo, siempre se mira en un vasito del ojo y se ve el movimiento que hacen los ojos. Generalmente, cuando es este, que es un vértigo posicional el más frecuente, que afecta el canal semicircular más, el que está más atrás, en general el movimiento de los ojos rota. Y en ese momento la persona siente que gira todo. Ahora, ¿por qué me revisan a veces marcando el paso? Me hacen marchar como si fuese en el lugar, a veces con los brazos extendidos, a veces con los brazos al costado del cuerpo, a veces con los brazos acá. Y es porque también genera un reflejo, este oído interno, que se llama el reflejo vestíbulo espinal, que lo que controla es la contracción de los músculos extensores de la misma mitad del cuerpo. O sea, los extensores son los antigravitacionales, son los que hacen que no nos caigamos todos para adelante, son los músculos de la parte posterior del cuerpo. Es el que hace que cuando yo giro, se contraiga la pierna para que yo no me caiga. Y entonces esto puede pasar en adultos mayores que a veces tienen alguna pequeña lesión vestibular que no la habían diagnosticado y gira de golpe y se tiende a caer porque pierde este reflejo. En este caso estamos haciendo el reflejo a una señora que es una adulta mayor, que actualmente no se trata de no hacer adultos mayores. Van a ver ustedes que si tienen más de 65 años no se hace, porque puede dar una ligera asimetría, o sea, se puede ir para un costado si tiene algún problema en la cadera o la rodilla, pero es interesante para ver cómo se mueven cuando hay una lesión en el oído y ella no se da cuenta. Entonces, nosotros lo que le pedimos es que extienda los brazos y marche en el lugar. Primero ya avanza, no tiene que avanzar, tiene que marcar el paso en el lugar. Generalmente estamos tratando de sostenerla por si se va de costado o se cae. Y luego de dar unos pasos con los ojos cerrados, lo que empieza a pasar es que la persona gira lentamente hacia el lado en el que el oído funciona menos.
En este caso, como ella es adulta mayor, habría que ver si también tiene algún problema de cadera o de rodilla. Pero ella no se da cuenta que lentamente va girando hacia el lado del fallo, los hacemos marchar 50 pasos, y fíjense la cara, se sorprendió de a dónde llegué, qué pasó. Suele ser que lo pase, entonces se asustan cuando abren los ojos y ven dónde quedaron parados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este sistema falla? Primero, el sistema vestibular nosotros en la vida cotidiana no lo tenemos que sentir, es automático, funciona solo. Entonces, cuando el sistema empieza a fallar, ya la persona empieza a sentir que algo no está, o completamente seguro, o que tiene inestabilidad, o hay algo raro en la mirada, o siente la cabeza como embotada, o va caminando por la calle y se va encima de otros, y el otro dice, ¿qué pasa? Y a veces se lateraliza, se tiende a caer fácilmente, puede tener esguinces a repetición y no sabía por qué, es porque se tiende a ir de costado. O sea, puede dar síntomas muy, muy importantes, como es que la sensación de vértigo, que claramente es un marcador de patología en el oído interno, puede ser también del sistema nervioso central, pero es menos frecuente, lo más común es que sea del oído. Pero también puede dar síntomas más chiquitos, que uno dice, ¿qué me está pasando? Termino el día como cansado, se me ponen los ojos todos rojos, siento como un agotamiento. Cuando tienen estas lesiones, las personas me dicen que sienten hasta que tienen problemas de memoria, que no se pueden concentrar, porque claro, el sistema tiene que utilizar mucha energía para mantener el equilibrio, lo cual normalmente lo tiene que hacer en automático. Entonces les trae problemas, incluso les puede pasar, es típico que le pase a nuestros pacientes que sale del consultorio y no sabe para dónde está la salida y se van siempre para el otro lado. Es típico, la salida está para allá. Y que se desorienten un poquito en el espacio o al marchar, ¿no es cierto? Entonces, uno de los síntomas que puede estar generado por el oído, así como por muchas causas, es el mareo. El mareo es una sensación inespecífica como de flotar, piso entre nubes, a veces es como más de las piernas, que siento que estoy entre nubes o en el aire, otras veces es la cabeza, siento la cabeza pesada, otros me dicen siento la cabeza liviana, muevo la cabeza y parece que los ojos vienen atrás, ¿sí? Me siento embotado, no giran las cosas. Y sí puede estar generada por lesiones de los oídos internos, aparte de muchas causas. Puedo estar anémico, puedo estar embarazada, puedo tener problemas de vitaminosis, puedo estar tomando medicamentos que me generen esto, pero también puedo tener lesiones en el oído. O sea, es importante descartar que no haya alguna lesión en el oído asociada. También puedo tener desequilibrio. Esta es una sensación de en que la persona está insegura al estar de pie o marchando, pero que una tercera persona observa a esa persona y ve la inseguridad. En el mareo la persona por ahí me dice, mira, hoy estoy re mareado y no le veo nada. Pero en el desequilibrio yo veo que va caminando con falta de certeza, ¿sí? En general necesita tomarse de otra persona o usa bastón para poder marchar y cede por completo cuando la persona se sienta. En estos casos siempre hay que valorar si la persona tiene alguna lesión en la que no sienta bien el apoyo de los pies en la tierra. Generalmente los diabéticos o aquellos a quienes les falta vitamina B pueden tener problemas para la sensibilidad de los pies. También siempre hay que estudiar que no haya un trastorno de oído asociado, porque el desequilibrio empeora muchísimo si hay trastornos de oído asociados y es típico de la enfermedad de Parkinson. Por último, el tercer síntoma del que les quiero hablar hoy es el vértigo, que suele ser el que hace sentir peor a las personas. A veces hace que uno siente que todo gira, entonces se desregula el sistema nervioso autónomo. Si la persona tiende a tener presión alta, en ese momento puede hacer un pico de presión. Si tiende a tener la presión baja, le puede bajar tanto que siente que se desmaya. Puede tener vómitos, náuseas, sudoración, se pone pálido, se pone frío, a veces le tiende a dar sueño, a veces lo hace vomitar muchísimo, ¿sí? Cuando la lesión es más súbita y más grande, peor es la sensación vertiginosa. Gira entonces todo el movimiento o el ambiente, o uno mismo. Suele ser de carácter rotatorio, puede girar así, puede girar así, gira así, gira así, ¿sí? Y se relaciona generalmente a lesiones en el receptor ubicado en el oído interno.
El vértigo ocurre cuando de golpe hay una diferencia grande entre cómo funciona un oído y el otro. Puede ocurrir que yo tenga una lesión en un oído que sea pequeñita, bueno, voy a sentir una cosa más suave o quizás hasta no llegue a ser vértigo. Si la lesión es importante, o sea, si se paraliza un nervio del equilibrio, por ejemplo, ¿vieron cuando tienen una parálisis facial que la mitad de la cara no se mueve? Bueno, lo mismo, pero en el receptor del equilibrio, uno no ve nada específico, excepto nosotros que miramos un movimiento específico en los ojos, pero ahí lo que ocurre es que de golpe deja de funcionar uno de los receptores del oído. Entonces la persona se desregula por completo, tiene los movimientos como tenía esa señora cuando se acostaba y siente mucho vértigo. Si es severo hay que internarlos. Entonces, pueden ocurrir mareo, vértigo, desequilibrio, cualquiera de los síntomas ante una lesión vestibular, sí, por supuesto, por eso siempre hay que estudiar los oídos y estar seguros que no haya una lesión en el oído interno. ¿Cuáles son las enfermedades que más frecuentemente vemos? Vemos algunas que tienen un único episodio de vértigo que no se va a repetir en la vida, y vemos generalmente más que tienen vértigo a repetición. ¿Cómo es cuando tiene un único episodio de vértigo en su vida? Voy a compartir el sonido. Ahí está. Vamos de nuevo. Bueno, yo hice todo mi trabajo de mi casa, como todos los días, todas las actividades, y a la tardecita me hice la siesta un ratito y me levanté. Cuando me levanté ya empecé con mis mareos. Eran mareos normales. Después fueron avanzando y siempre mareos, pero hasta que llegó un momento que me agarró muy fuerte. Era que giraba todo y giraba todo en redondo. Ya no eran mareos, sino que eran giros en redondo, como un ventilador, sí. Pero un ventilador muy al máximo. ¿Y cuánto tardó? Muy bien, entonces lo que nos dice es que ella en unas horas empieza con una crisis que progresa. Primero empieza como un mareo y de golpe empieza a girar y gira y sube en intensidad. Esto que sube en intensidad y que puede estar así durante 2 o 3 días girando con muchísima violencia, generalmente ocurre por una parálisis súbita de un nervio en uno de los oídos, lo que para nosotros se llama neuronitis vestibular. Después, entre las causas de vértigos recurrentes, tenemos el vértigo paroxístico benigno, que es el que ocurre porque se corren los otolitos o las piedritas, del que después va a hablar más Andrea, solo nombraremos algo, la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. Ella nos cuenta qué sintió cuando tuvo el vértigo por otolitos. Me levanto y me acuesto, el vértigo es como que todo gira a mi alrededor, la casa, las paredes, todo. ¿Cuánto dura? Y me durará, la vez pasada, el año pasado yo lo tuve, me duraba mucho más. A medida que ahora fui tomando la medicación que me dio el otorrino, que me dio una medicación para los mareos, y me durará más o menos 2 minutos. Ajá, 2 minutos. Bueno, y ahora le apareció de golpe, ¿nada le avisa que un día lo va a tener? ¿O sabe usted que le va a venir al otro día? No sabe. Ella ahí nos da varios tips. Le aparece levantarse y acostarse. Nosotros le llamamos el vértigo del despertador. Es típico al girar de la cama para levantarse, o a veces a las 4 de la mañana uno gira dormido y ahí le agarra. Incluso la sensación de que gira todo se mete en el sueño a veces. Lo otro, tiende a repetir. Ella dice que ya el año pasado tuvo. Lo otro, la sintomatología baja con la medicación, pero no la cura. Se cura haciendo unas maniobras específicas. Lo otro es repentino, aparece en cualquier momento, generalmente al intentar levantarse de la cama. Por último, los 2 casos que nosotros sí atendemos mucho, porque atendemos muchos pacientes crónicos, aparte de las urgencias. En este caso, un paciente con migraña asociada a vértigo o migraña vestibular. Vamos a escucharlo. Y siempre con tirar siempre para adelante, no para casi para un costado, siempre para adelante, quería ¿El mareo era con sensación de que giraban las cosas? Sí, algunas cosas sí, como que se me movían, sí. ¿Se tapaban los oídos? No, los oídos no, eso no tanto, tenía muy poquita zumbido,
No. No. ¿Y tenía dolores de cabeza? Sí, la cabeza sí, eso sí. Vivía directamente con dolor de cabeza. ¿El dolor venía antes de tener el mareo? ¿Venía el mareo y el dolor? No, cuando me agarraba el mareo, sí, después de eso me quedaba con el dolor de cabeza hasta que no me acostaba a dormir, no hacía una siesta o me dormía hacia la noche, no me pasaba mal. Entonces, son crisis de vértigo que generalmente se asocian a dolores de cabeza, que mejoran con el sueño, dan sueño generalmente, y la crisis de vértigo puede durar desde segundos hasta días. A veces en el caso de él sentía como que lo empujaba. Por último, acá le tenemos a Morena, que es una de las farmacéuticas del hospital, cuando hace su primera crisis de enfermedad de Meniere. Dale. Estaba parada haciendo mi trabajo y me empezó a dar vueltas todo, me empezaron a agarrar náuseas. Me senté y al ratito que me senté se me tapó el oído y me empezó a zumbar y es como si lo tuviera tapado. Y bueno, me tomé un Dramamine para calmar un poco los síntomas, que ahora me está dando sueños, pero es lo único que me calmaba. Igual sigo un poco mareada todavía y me sigue el zumbido y... En ese caso, la crisis vertiginosa es típicamente asociada a sensaciones de oído tapado, porque esta enfermedad asocia vértigo con síntomas de la audición, a que baja la audición del nervio. Y como ella farmacéutica ya se tomó una medicación porque la crisis vertiginosa está sumamente violenta. Es una crisis que no cede con el sueño, que puede durar entre 20 minutos y 12 horas, pero que a uno, si no la ataja rápido, si no toma rápidamente una medicación, esta no permite casi ni ir al baño, no permite pararse, es una violencia, es la más violenta de todas. Entonces, ¿qué tratamientos existen? Maniobras para los vértigos posicionales, medicación para disminuir los síntomas y otras veces para que no ocurran las crisis, como en las dos últimas enfermedades que vimos, la de Meniere y la migraña vestibular. A veces en la enfermedad de Meniere tenemos que usar medicación inyectada a través del tímpano, y escasas veces los tratamientos son quirúrgicos. No es muy frecuente que tengamos que utilizar tratamientos quirúrgicos para estas patologías. La rehabilitación vestibular o rehabilitación del equilibrio son ejercicios que se usan mucho para las personas que tuvieron una neuronitis vestibular o tienen alguna lesión que dejó una secuela y la persona permanece inestable por mucho tiempo. Por último, las psicoterapias que ayudan a veces a contener, sobre todo en los casos, por ejemplo, de migrañas vestibulares, la persona casi siempre tiene algún grado de síntoma. Entonces, a veces un día está muy mareado, al otro día tiene una crisis de vértigo, al otro día no está muy mareado y tiene un día bastante bueno, al otro día siente la cabeza embotada. Entonces, hasta que nosotros logramos estabilizar esto con la medicación y el estilo de vida, a veces genera mucha angustia porque a las personas que padecen esto en la casa o en el trabajo, a veces no les creen lo que pasa, porque los familiares o los compañeros no le ven nada. Entonces dicen, yo te veo todos los días igual, y justo hoy tenés un día re malo que no puedes hacer nada, y ayer tuviste un día que hacías todo. Y bueno, esas fluctuaciones que solo el paciente siente, y que los demás no pueden ver, o sea, esto no es un yeso en el brazo, que todos lo vemos, a veces hace como que desconfían de lo que ellos sienten. Y esto genera situaciones que a las personas que lo padecen les hace sentir muy mal. Entonces a veces necesitan contención o apoyo psicológico para llevar adelante, sobre todo el periodo en que más fluctúa la patología. ¿Cómo pueden colaborar ustedes con el tratamiento? Tomar sol para mejorar el grado de vitamina D, que favorece a que tenga yo los otoritos bien fuertes. De esto después nos va a hablar Andrea. Lo ideal sería que todos los días estén entre 15 y 20 minutos al sol, no tienen que usar protector solar para que se absorba bien, pueden poner alguna superficie que sea los brazos o las piernas, por ejemplo, al sol. Hay que abrir la ventana, no tiene que pasar a través del vidrio, sino que tiene que ser directo. En algunas patologías hay que tener cuidado con la comida. Por ejemplo, en los migrañosos, hay algunas migrañas que son dependientes de detonantes de la dieta. Los más comunes, los universales, son el exceso de cafeína, el chocolate, que no sea el chocolate, el amargo de más del 70% de cacao, ese se puede, pero el resto de los chocolates, y los frutos secos en cantidad excesiva. Bueno, distintas patologías y distintas detonantes, y depende mucho de la persona.
algunas personas va a provocarse por detonantes alimentarios, en otros no. Y también la falta de hidratación es un problema importante para la migraña y para la enfermedad de Meniere. Hay que tener cuidado, bueno, con que se hidrata uno. Por ejemplo, la cerveza suele ser como muy provocadora de crisis de migraña y de migraña con vértigo. Se les pide que eviten todas las mezclas de alcohol con gas. Y hay que tomar mucha agua, aparte de las infusiones que tomen durante el día. Hacer Tai Chi Chuan es un ejercicio que favorece la estabilidad en adultos mayores y en todas las personas, pero sobre todo en adultos mayores y en mujeres, porque se hace de pie y entonces colabora mucho a la fuerza de los músculos de los miembros inferiores, que en las mujeres solemos perder tono muscular con la edad. Por último, llevar un registro de crisis, esto fundamentalmente en las crisis por migraña, para ver si podemos encontrar detonantes comunes en las crisis y tener cuidado con qué estoy pensando respecto a lo que me está pasando, qué información estoy recibiendo, si pienso que no me voy a curar más, si pienso que esto va cada día peor, si es verdaderamente así o no lo es, porque también favorece determinados pensamientos y emociones a detonar crisis asociadas a migraña, y a veces, ¿por qué no?, a enfermedad de Meniere, si bien eso está un poco más discutido. Entonces, ¿qué hago si tengo vértigo? Como hay mayor riesgo de caída, lo primero que tengo que hacer es sentarme, o sea, acerco la cadera y la cabeza a algún lugar más seguro, donde no me pueda caer desde mi propia altura y golpearme o fracturarme. Tengo que intentar no desplazarme, pero si tengo que desplazarme, por ejemplo, del piso de arriba al de abajo de casa, tengo que hacerlo sentado en la escalera. Otros pacientes míos se han movido gateando. Trato de no asustarme porque me puede subir o bajar más la presión, y yo no estoy perdiendo el conocimiento, no estoy perdiendo la capacidad de controlar qué reacción tengo frente a esto que estoy sintiendo. Eso lo puedo controlar igual que lo puedo controlar siempre en mi vida. La reacción emocional a lo que estoy sintiendo parte de cómo juzgo lo que está pasando. Así que es mi responsabilidad. Evito mover la cabeza bruscamente y pido asistencia. Entonces, ahora la doctora Andrea Varela nos va a hablar de cómo prevenir las caídas. Acá les dejo mi mail en el Hospital Británico. Quiero que sepan que en el hospital tenemos un equipo de vértigo que está conformado por 4 médicas y una audióloga, y la doctora Varela también es miembro del equipo. Todos los días tenemos disponibilidad de lunes a viernes para teleconsulta, y también tenemos consulta presencial en todas las sucursales del hospital, que si tienen cualquier problema llaman a la central del hospital, y ahí en el servicio de otorrino inmediatamente les van a saber decir cuáles son los horarios en que estamos disponibles cada día, y si tienen una urgencia los podemos ver en el momento, y también nos pueden llamar por teleconsulta. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla, así sigue la doctora Varela. Voy a compartir mi pantalla, a ver. Bueno, hola, buen día. Yo soy la doctora Andrea Varela, soy parte del equipo de vértigo del Hospital Británico, trabajo con Carolina y con otras 3 compañeras más. Doy gracias al Hospital Británico por brindarnos la posibilidad de hacer estas charlas que francamente a mí me gustan mucho, porque creo que desde otro lugar podemos aportar algo a la comunidad, ¿no? Yo voy a completar un poquito lo que habló Carolina antes. Voy a hablar de los oídos, un poquito desde otro punto de vista, y quiero tocar el tema de las caídas, que es un tema que francamente nos preocupa. Bueno, como ya habló Carolina antes, el sistema vestibular tiene 2 partes. Una parte que recibe la audición, que se llama cóclea y está más adelante, y un sistema vestibular, que es el gran sensor de los movimientos, que está por detrás y que contiene una parte, el vestíbulo, donde está el utrículo y el sáculo, que sensa aceleraciones lineales, y unos canales semicirculares que sensan aceleraciones angulares. Bien, las aceleraciones angulares serían las de mover la cabeza hacia un lado, hacia otro, y las aceleraciones lineales serían movernos en un auto, subir un ascensor y cosas similares.
cuáles son los sectores más sensibles de estos órganos. Esto se los quiero nombrar porque me parece importante que conozcan un poquitito la parte microscópica, la que generalmente completamente desconocemos. Hay unas células que tienen esta formita, una se dice que tiene forma de botellón y otra tiene forma de salchicha, de dedo, bueno, como la querramos ver, y tienen unos pelitos que se llaman cilias, y estos pelitos y toda la célula en sí son muy importantes, porque en los canales semicirculares se agrupan formando una cresta, como una cresta que está sumergida en una gelatina que se llama cúpula, y esto se va a mover con cada movimiento, y esa es la información que le va a llegar al cerebro para decodificar cómo nos estamos moviendo. Y en el vestíbulo, en esos sensores de la gravedad que antes les mencionábamos, estas células con pelitos también se agrupan de un modo, sumergidas en otra especie de gelatina, conforman la mácula, y lo importante acá es conocer que estas piedritas, que ya todos creo que conocen a esta altura, que en realidad se llaman otoconias u otolitos, descansan sobre esa malla, sobre esa gelatina, y funcionan como el gran sensor de las aceleraciones lineales. Y esto es lo que le da la posibilidad a este receptor de ser un buen sensor gravitacional. Bueno, como dijo Carolina antes, es muy importante conocer que el sistema vestibular tiene la importancia de estar conectado con los ojos, nada más ni nada menos. Por eso es tan raro esto de que hay un problema de oído y miremos los ojos. Constituye un reflejo, como todo reflejo es automático, nosotros no lo controlamos, nos ocurre automáticamente. Este reflejo se llama vestíbulo ocular, reflejo vestíbulo ocular o BOR. Y es un reflejo muy importante porque nos permite tener estabilidad durante los movimientos activos de la cabeza. De este modo nosotros podemos correr, podemos saltar, hasta podemos bailar, poder mirando un punto fijo o un objeto sin que este objeto se vuelva borroso, como Carolina explicaba este efecto de la cámara de video movida, ¿no? Nosotros podemos girar rápido y no vemos distorsionado. Esto es gracias a esta parte del oído que pocos conocen. Y otra conexión importante, como también explicábamos antes, es la conexión con el sistema espinal, más precisamente con los músculos y los huesos, ¿no? Con los músculos del cuello o con los músculos de los miembros. Y esto constituye otro reflejo que es automático, o sea, nosotros no lo pensamos, que nos permite mantener el tono muscular antigravitacional. O sea, permite que actúen los músculos extensores para evitar caernos. Y esto ha formado parte de esta gran, digamos, habilidad, no es habilidad, de esta gran propiedad que tenemos los seres humanos, de ser seres que pueden tener la opción de la bipedestación, ¿sí? Así que miren si el oído interno y la parte vestibular no es importante, ¿no? Pero el control postural no está solo definido por el órgano vestibular, está definido por lo que ingresa a través del órgano vestibular, auditivo, visual, somatosensorial, o sea, músculos y huesos, para devolver una respuesta a través de un tono muscular, de una postura, que nos va a permitir llevarnos a un equilibrio estático o dinámico eficiente. Y como somos seres evolucionados, por supuesto estamos conectados al cerebro, que es el gran programador y procesador de todo este sistema de la postura. Y el sistema vestibular, tanto como el oído, como un hígado o como cualquier otro órgano, puede dañarse por infinidad de cosas. Inflamaciones, como una gripe, golpes, alteraciones vasculares como puede ocurrir en una diabetes, en una enfermedad autoinmune, tumores, medicamentos que son tóxicos, alteraciones metabólicas como puede ser, otra vez repito, la diabetes, que es la más famosa, causas degenerativas, simplemente, o algo que nosotros en medicina llamamos muy frecuentemente causas idiopáticas. Muchas veces no encontramos la causa, no hay una causa secundaria, o no aparece la causa en el momento que la buscamos, y si no aparece tal vez años más tarde. Cuando hay un daño vestibular,
como bien explicó Carolina, aparecen 2 síntomas cardinales, que son el vértigo y el mareo. Y esto nos trae signos que sí podemos ver, que son el nistagmo. El nistagmo es un temblor del ojo, el ojo hace un temblorcito, que es lo que nos va a dar esa sensación de tener vértigo o de que todo nos gira. Sentimos inestabilidad, nos lateralizamos al caminar, tenemos náuseas, vómitos, transpiramos, nos baja la presión o nos sube, bradicardia, o sea, nos baja un poquito la frecuencia cardíaca, ansiedad y obviamente mucho miedo. Creo que hasta el día de hoy, si a mí me ocurriera, también seguramente moriría de miedo porque es un síntoma completamente desconocido y violento. Entonces, hablando un poquito de estas causas idiopáticas, de estas causas que no sabemos bien precisar por qué vienen, tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Y yo lo puse con la sigla porque así generalmente uno lo encuentra. Y es una causa frecuente, tal vez la más frecuente. Y es común que el paciente venga y nos diga, ay doctora, se me movieron las piedritas. Y uno le pregunta, ¿quién se lo dijo? Bueno, me lo dijo mi vecina, me lo dijo mi amiga, mi hermana, o fui a la guardia y me lo comentaron. Entonces, recuerdan que al principio yo les mostré esta parte microscópica que me parecía importante que la conocieran. Bueno, porque estas piedritas, los otolitos u otoconias, cada uno lo puede decir como quiera porque es completamente indistinto, tienen que estar bien agarraditas en el sector del oído que corresponde, que es el utrículo. Pero ¿qué pasa? A ver si esta me funciona. Muchas veces ocurre que estas piedritas se salen de este lugar, que es donde deben estar, entonces cuando nos movemos, caminan por el canal cuando nos acostamos y vuelven a caminar por el canal cuando nos sentamos. Y es ahí donde sentimos por una fracción de segundos que todo nos da vuelta y podemos vomitar, tener náuseas y unos síntomas desagradables. Entonces, acá les presento a estas piedritas. Son microscópicas, miden micrones apenas, son hexagonales y permanentemente están en completa formación y absorción. O sea, tienen un equilibrio estable que lo debemos mantener para funcionar bien. O sea, si hubiera mucho, sería un exceso. Si hubiera poco, no nos servirían para censar las aceleraciones. Y están compuestos por cristales de carbonato de calcio. Se forman por el metabolismo de calcio en el mismo oído, ya que estas células que les mostré al principio tienen canales de calcio que están asociados a la vitamina D para su formación constante. Como les decía antes, la causa más común se dice idiopática. No hay una causa concreta para definirlo, aunque es más común cuando hay un traumatismo encefalocraniano o ocurren desbalances entre la producción y la absorción de esos otolitos, como ocurre en el envejecimiento, por ahí que disminuyen los receptores de calcio. Entonces por ahí estas piedritas se forman, pero son más chiquititas o más frágiles y más escurridizas. O como ocurre en la posmenopausia, que hay un poquito de reabsorción del calcio y tenemos más cantidad, entonces también tenemos más posibilidades de que al haber más cantidad se metan y se escurran más cantidad dentro de los canales. O bien cuando hay déficit de vitamina D, que vamos a tenerlas también más chiquititas. Entonces, ante cualquier situación, ya sea con la causa desconocida o con un factor predisponente, cuando hacemos posicionamientos forzados con la cabeza, vamos a tener estas sensaciones de vértigo. Y es común, como decía Caro antes, que estén durmiendo o estemos y plácidamente dormimos y nos damos vuelta para apagar el despertador y ahí nos giró todo. O fuimos muy alegres a la peluquería y cuando nos ponen para lavar el pelo se nos da vuelta todo, lo mismo en el dentista o cuando hacemos una ecografía, ¿no? Estas son las causas que, digamos, más frecuentemente nos relatan los pacientes. Por lo tanto, el vértigo posicional paroxístico benigno es la causa más común de vértigo de origen laberíntico, pero tengan en cuenta que no es la única, porque hay una tendencia a sobrevalorar este diagnóstico, sobre todo en las guardias,
parece que fuera el gran diagnóstico. Tenés piedritas sueltas, anda a ver un otorrino. No es la única. Y bueno, y no quiero ser pesimista para los que a veces se asustan mucho con este problema, pero francamente hay un 30% de personas que dentro del año tiene una recurrencia. Así que nosotros tratamos, desde nuestro lugar, de enseñarles primordialmente de que esto es una causa benigna y a tener todas las precauciones posibles para que, si vuelve a ocurrir, sepan qué hacer. Por ejemplo, este es un caso donde nosotros provocamos a propósito para hacer el diagnóstico y vemos donde al posicionarlo las piedritas seguramente se movieron, cuando llegan a su lugar hacen que el ojo tiemble, 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 que les dije que se llamaba nistagmo. Bien, en pandemia ahora nosotros, por supuesto, no dejamos de hacer este diagnóstico, inclusive hemos visto incrementado la prevalencia de esta patología, y como tenemos que mirar los ojos muy de cerca, nosotros nos protegemos súper bien, como corresponde, y pedimos que el paciente, en este caso no se ve, pero que tenga correctamente puesto el barbijo, por la cercanía que tenemos y por la posibilidad también de que el paciente pueda vomitar, ¿sí? Entonces es sumamente importante en esta época protegernos y cuidarnos y hacer las cosas como corresponde. Bueno, y esto entonces, cuando tenemos las famosas piedritas corridas en un canal, las tenemos que volver a poner en su lugar y en su hábitat. En su hábitat se adhieren directamente porque es su hábitat. Y como también dijo Carolina antes, esto se arregla con maniobras de reposicionamiento. O sea, vamos a hacer unas maniobras con la cabeza, donde vamos a llevar directamente a estas piedritas a que hagan su recorrido natural a través de este lugar y lleguen a su lugar de origen y no vuelvan a molestar en lo posible. Bueno, otro tema del que yo les quería hablar es del presbiequilibrio. Por suerte, digo por suerte porque me parece una gran noticia, la población mundial está tendiendo a ser cada vez mayor. Se dice que aproximadamente para el 2050 el 20% de la población mundial va a tener más de 65 años. Y la pérdida del equilibrio o los trastornos del equilibrio es común en la población de adultos mayores. Por eso resultó importante darle entidad al presbiequilibrio, tanta entidad como se le da a la presbicia, a la presbiacusia o a las presbicardiopatías. Por lo tanto, el presbiequilibrio son los cambios en relación al equilibrio y a la estabilidad después de los 60 años. Y si bien son más prevalentes en los adultos mayores, no es que sean universales, no es que todo adulto mayor va a tener un presbiequilibrio. Son concomitantes con la edad, aunque no son dependientes de esta. Francamente he visto, por lo menos yo, gente de 88 años con unos niveles de, bueno, nosotros hacemos unas pruebas donde medimos objetivamente este equilibrio que lo vemos a través de los ojos y nos dan valores súper normales, mejor que a veces un joven. Entonces ya sabemos que después de los 40 años los órganos y sistemas sufren modificaciones graduales, fisiológicas e inevitables. Es así como comienza la reducción del sentido visual con la presbicia, cataratas o maculopatías, reducción del sistema auditivo con la presbiacusia, reducción de la sensibilidad cutánea profunda, lo que nos altera a veces la sensibilidad de los pies al apoyar los pies en el suelo, reducción de la función vestibular, como les estoy explicando, que también se conoce como presbiestasia o presbivértigo. A mí me gusta más llamarlo presbiequilibrio, me resulta más fácil. Modificaciones en el sistema nervioso central, por supuesto, reducción de la masa y fuerza muscular, o sea, sarcopenia, descalcificaciones y modificaciones en articulaciones, osteopenia, modificaciones cardiovasculares, o sea, presbicardias, todo se llama presbi después de los 40, y presbi es una palabra que significa el envejecimiento parcial o pérdida parcial de la función de un órgano, ¿no?
Y algo muy importante, las modificaciones psicológicas y del sueño. Piensen ustedes que alrededor de los 65 años comienzan los retiros laborales, las jubilaciones. Muchas veces eso trae cambios, es un momento importante en la vida del ser humano, tanto como el pasar a la adolescencia, como el pasar a la adultez, como empezar a trabajar. Bueno, este es un momento importante que muchas veces trae modificaciones psicológicas. Muy bien, entonces la prevalencia de alteraciones en el equilibrio en los adultos mayores es del 30%. A los 65 años, perdone que voy a acomodar algo acá, a los 65 años un 30% de los pacientes puede tener síntomas. Y a los 85 años ya un 60% puede presentar síntomas. Esperen que... Bien, y para diagnosticar esto, ¿qué se requieren? Se requieren parámetros clínicos y objetivos, como explicaba, a través de estudios. Nosotros usamos la videonistagmografía o el VHIT. Hay síntomas que no son por ahí tan violentos como Carolina explicaba antes, como inestabilidad que aumenta con los ojos cerrados o con la baja luz, lateropulsión o inclinarse hacia un costado, mareo, vértigo con los movimientos de la cabeza o con cambios posturales, sensaciones inminentes de caída o miedo a caer, y lo más temible que son las caídas. Bien, las caídas para nosotros son un ítem sumamente importante, ya que el 30% de los adultos mayores de 65 años cae por caminar mal. El 5% de estos tiene consecuencias serias, como luxaciones, fracturas o traumatismos encefalocraneanos, y causan el 70% de muertes accidentales en los mayores de 75 años. Estas caídas tienen una correlación directa con el deterioro de las habilidades físicas. Lo que suele ocurrir es que la persona caedora o la que se cae tiende a aumentar la inactividad, tiende a elegir quedarse más en la casa, a empezar a cancelar sus actividades frecuentes, como decir, si hacían pilates, dejan de ir a pilates por miedo a caer, si se reunían con amigas una vez por semana, dejan de ir. Esto, en lugar de mejorar, empeora el estado físico, empeora la calidad muscular, la calidad ósea, con un riesgo mayor de volver a caer y encima caer dentro de la casa. ¿Cómo caen la gente en el presbiequilibrio? Puede ser por tropiezos frecuentes o pueden sufrir caídas repentinas, como si alguien empujara a la persona. Las alteraciones del equilibrio siempre incrementan el riesgo de caída, ya que reducen la velocidad en la marcha, el control postural y entorpecen la cognitividad espacial, como decía Carolina. A veces hay desorientación espacial, un camino que es habitual de hacer, de repente nos parece desconocido, porque la atención o lo que era automático pasa a ser consciente, y nuestra energía está puesta en algo que antes era inconsciente. Entonces, por lo tanto, quiero dejar un mensaje sumamente importante, al menos para mí, que siempre deben ser un motivo de consulta. Más y sobre todo cuando han sido más de 2 en 6 a 12 meses, y no ser interpretada como hechos casuales. O sea, como mucha gente nos dice, y bueno, me caí porque la calle está mal, no arreglan las calles, porque estaban lavando el piso estaba húmedo. Entonces no es así. Consultar, aún yo sugiero ante una caída sola. ¿Y qué podemos hacer para prevenir esto entonces? ¿Qué les proponemos desde nuestro lugar? Obviamente consultar con quien sea, con quien tengan a mano, un clínico, un gerontólogo, un oftalmólogo. Ya con el simple hecho de tener miedo implica consultar. Cuando hay disminución auditiva, cuando hay disminución visual o cuando hay mareos. Prestar atención, si tuvimos vértigo paroxístico posicional benigno, aprender a levantarse con precaución. ¿Qué significa? Nosotros, como otorrinolaringólogos, siempre les vamos a decir cuál es su lado sano
¿está bien? Entonces, siempre tratar de levantarse moviéndose hacia el lado sano. El eje de la cabeza que quede paralelo al eje del tronco. Luego bajamos primero las piernas de la cama y luego con mucha lentitud y cuidado subimos el tronco. Una vez que subimos el tronco, esperamos unos segundos y nos ponemos de pie. Mejorar el apoyo de los pies es sumamente importante, cuidarnos los callos, un buen corte de uñas para que no nos queden puntitas en las uñas y eso lastima, sobre todo a veces cuando hay pérdida de la sensibilidad y no podemos darnos cuenta. Vayamos al zapatero, pidamos colocar suelas antideslizantes que ayudan muchísimo, de hecho yo las uso y son buenísimas porque evitan que uno se resbale. Y aconsejo que aprendamos a dejar de lado los tacos altos, como estos que ven acá, con super plataformas, que miren, ustedes imaginen el pie a qué distancia está del suelo, es tremendo. O sea, perdemos completamente la sensibilidad del apoyo plantar. Por lo tanto, recomendamos usar un taco bajo y ancho, un taco que no tenga más de 3 centímetros. Y recomiendo puntualmente en las mujeres aprender a amigarse con el calzado más masculino que femenino. Mocasines, acordonados, abotinados, ¿sí? Bueno, tener un buen campo visual, siempre tener buena luz y usar lentes adecuados. Y este consejo va para hombres y mujeres que suelen levantarse a la noche a orinar muchas veces, cosa que es frecuente, y lo hacen con la luz apagada porque todos pensamos y sentimos que conocemos nuestra casa de memoria. Pero en nuestra casa también a veces hay carpetitas, hay alguna media que quedó suelta, alguna mascotita dando vueltas. Entonces en la oscuridad y con un poquito de mareo nos podemos llevar por delante eso si estamos y lo hacemos a oscuras. No levantar objetos del suelo mientras caminamos, porque al agacharnos podemos desencadenar un mareo. No hablar al caminar, ya que estas tareas cognitivas, aún simples, empeoran el equilibrio. En casa, ubicar nuestros objetos usuales de forma que puedan alcanzarse fácilmente. Si tomamos mate, la yerba tenerla a mano. Si, no sé, si usamos determinada vajilla, tenerla siempre a mano, no ponerla en el estante más alto. Cuestión de que no sea necesario usar una escalera o subirnos a un banquito para agarrarlas. Comenzar a aceptar si es necesario de poner barandas y agarraderas en los pasillos. Y para mí es sumamente importante, por haberlo escuchado cientos de veces, por haber vivido las experiencias personales en la familia, de la precaución en los baños. Los baños tienen que estar bien iluminados. Colocar suplementos de inodoros, timbres de llamadas para las emergencias, colocar los bancos de ducha, adherentes en las duchas, no cerrar la puerta con llave, porque si tenemos una caída, nadie nos va a poder socorrer, o va a costar abrir la puerta de afuera. Y ahora en la era del celular, donde creo que todos tenemos un celular, llevarlo al baño cuando nos bañamos por si necesitamos hacer una llamada de emergencia. Y recomiendo tanto a jóvenes como a adultos mayores tener una buena hidratación. No quiero dejar de mencionar algo que para mí es sumamente importante, que es la polimedicación, ¿no? Es muy común, si tuviera acá mi público presente o lo haríamos en vivo, les haría levantar la mano y preguntaría quién de más de 70 años no toma más de 2 o 3 medicamentos. Y si uno lee los prospectos, puede encontrar que en casi todos, y no quiero referirme a ninguna marca en especial, simplemente quise mostrar que casi todos, desde los más frecuentes que usamos, tienen vértigo o mareo como efecto adverso. Por lo tanto, muchas veces uno queda eternamente tomando un omeprazol, por ejemplo, para el estómago, y no volvió en 6 años al gastroenterólogo. ¿Y qué pasa? El omeprazol también trae mareos, aunque uno lo desconozca. O queda tomando de por vida el Rivotril, y por ahí ya no es necesario tomarlo, ¿sí? O por ahí la presión ya no está tan alta y puede retirarse una medicación que es hipotensora, ¿sí? Entonces, volvamos a tener un clínico en el que podamos conversar esto. Bueno, ¿y qué tratamiento hay
para el presbiequilibrio, para esta pérdida parcial del equilibrio que sufrimos o sufriremos luego de los 60-65 años. Los tratamientos se van a adaptar a cada persona en particular. Usaremos medicamentos solo si es necesario, porque ya les comenté que somos partidarios de reducir al máximo la medicación que no es vital. Nuestro pilar fundamental para el presbiequilibrio es la rehabilitación vestibular, que tiene un objetivo básico, que es promover la compensación, o sea, compensar ese deterioro, reducir los síntomas que nos molestan y mejorar la velocidad de la marcha, que está tan reducida en los adultos mayores. Francamente, la mejoría es notable, pero muchas veces se nos enojan los pacientes porque le damos de a 10 sesiones, después le agregamos 10 más, y dice, pero ¿hasta cuándo? Y sí, ocurre que muchas veces los adultos mayores requieren mucho más trabajo y más sesiones que la gente un poco más joven, ¿sí? Pero cuando notamos que la mejoría del equilibrio ya llegó a un buen nivel, como bien explicó Carolina, les recomendamos hacer Tai Chi Chuan. El Tai Chi Chuan es un arte marcial chino que antiguamente ayudaba a mejorar las posturas antes de la guerra. Entonces esto quedó hoy como una actividad más espiritual, ¿no? Físico-espiritual o meditación en movimiento, y mejora mucho la postura de pie, hace que practiquemos mucho la fuerza en las piernas, y esto nos mejora muchísimo la sensibilidad plantar, nos ayuda a caminar mejor y ayuda a disminuir el riesgo de caídas. Por lo tanto, mi consejo es, cuando haya caídas, por favor, consulten. Muchas gracias. Acá están todos nuestros datos. Dejé mi email particular. Nos pueden encontrar en Instagram también, si les interesa hacernos preguntas puntuales. Y muchas gracias por todo. Bien, muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Chao,